Todas, muchas gracias por acompañarnos hoy a la penúltima sesión de la Cátedra de Estudios de Género. Soy la doctora Laura Romero, directora académica del Departamento de Antropología y quien coordina esta cátedra este otoño 2023, donde el día de hoy tenemos el enorme gusto de tener a la doctora Alejandra Sánchez Guzmán y a la doctora Alicia Jamuy, ambas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, quienes tienen un texto muy interesante que es el motivo por el cual consideramos que era fundamental que estuvieran el día de hoy aquí, que se llama La vida en el hospital es infeliz, y que habla pues, de algunas cosas que para nosotras y para nosotros como institución son muy importantes, ¿no? Que tiene que ver con estas estructuras jerárquicas y las relaciones de poder que suceden en los ámbitos de formación de personal médico. Y tienen en este texto, que además es muy fácil, digamos, de leer, pese a la complejidad metodológica y teórica que maneja, ¿no? Una serie de experiencias relacionadas con aspectos cotidianos de los estudiantes y sobre todo las estudiantes residentes, ¿no? Y que sus vidas en el hospital están atravesadas por cosas que parecen muy cotidianas, como los chismes, por ejemplo, ¿no? Y otras mucho más complejas como el hostigamiento sexual o el tema de las enfermedades mentales, que es un asunto que me parece muy relevante como cruza y algo que hemos visto en otros contextos como la omisión institucional, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora Alejandra y doctora Alicia, por habernos aceptado la invitación y esperemos que no sea la primera vez. Entonces, bueno, pues les damos la palabra. Muchas gracias, doctora Laura Romero. Agradezco profundamente la invitación. Para nosotros es pues muy importante compartir el trabajo que hemos realizado y siguiendo un poco la consigna que nos hizo llegar en el sentido de el objetivo de este seminario, me voy a permitir presentarles una pequeña presentación de PowerPoint en donde voy desglosando cómo es que llegamos a este texto, porque finalmente hay un camino largo que nos llevó a esto, y también a partir de este texto, qué otras reflexiones están surgiendo y qué otros proyectos vienen de la mano. Entonces, voy a compartir, si me permiten. Me dicen si lo ven, por favor. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, aquí lo voy a poner en... Ahí está en presentación. Bueno, pues el texto que presentamos pues es un trabajo que hemos hecho de manera coordinada y conjunta, la doctora Liz Jamuy y yo, y bueno, les voy a ir contando cómo es que llegamos a esto. La pregunta que primero nos hacen ustedes es cómo es que se generó la necesidad de este estudio. Y quiero decirles que este estudio surge de un proyecto mucho más amplio que estuvimos elaborando un grupo nutrido de antropólogos que nos dimos a la tarea de hacer una etnografía clínica, un trabajo etnográfico en un espacio, en un hospital de tercer nivel de atención que atiende enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Este trabajo fue muy importante porque hicimos un trabajo muy profundo de construir un andamiaje teórico y un andamiaje metodológico para acercarnos al día a día de las personas que se dedican a la atención de las personas que sufren alguna enfermedad de tipo neurológico, psiquiátrico, neuropsiquiátrico.
Entonces, este primer proyecto está ya publicado en este libro que es de acceso libre y que podrían revisar, pero que básicamente tiene como intención esta parte de analizar cuáles son las interacciones entre el personal de salud, lo que incluye, por supuesto, a los residentes y, por supuesto, a los pacientes, y de ahí entender cuáles son las tramas y cuáles son las narrativas que se construyen y cómo funciona al final de cuentas estos espacios hospitalarios. Dentro de este trabajo, particularmente la doctora Liz Jamoy y yo nos dimos a la tarea de comprender cómo es que se forman los médicos psiquiatras. Entonces, ustedes pueden revisar este libro y en el capítulo 2 particularmente, es titulado La formación clínica y la identidad profesional, aprendiendo a ser psiquiatra, entre la docilidad y la aspiración, nosotros nos dimos a la tarea de conocer y analizar cómo se va construyendo o co-construyendo la identidad de las y los médicos en formación en la especialidad de psiquiatría. Esto lo hicimos a través de la observación de las interacciones entre diversos actores que están posicionados en el trabajo clínico. Y para este trabajo hicimos todo un andamiaje teórico y metodológico, particularmente para hacer, digamos, ya la construcción narrativa. Lo que hicimos fue recurrir a algunas de las estrategias que propone Catherine Reisman para hacer esta parte de la reconstrucción o construcción de las narrativas. Lo que hicimos para acercarnos al trabajo clínico y a cómo se forman los residentes fue hacer como les decía, un proceso etnográfico y utilizamos varias estrategias para hacerlo. En primera instancia, por ejemplo, nos dimos a la tarea de acompañar a médicas y médicos residentes durante todo su trabajo diario, ¿no? Entonces, con eso nosotros fuimos a las sesiones académicas, a las urgencias, a consulta externa, es decir, a todos los espacios por donde transitan los médicos residentes y así poder entender qué significaba el trabajo clínico y cómo se iba este trabajo clínico conformando en su formación médica. Y sobre todo también cómo o qué tipo de interacciones se daban en este contexto. Además de este acompañamiento de residentes de manera, digamos, individual, asistimos a los distintos espacios y franjas de actividad que nosotros les llamamos donde suceden las interacciones. Y esto tiene que ver con, vuelvo a repetir, sesiones académicas, consulta externa, urgencias, algunos espacios donde se dan, por ejemplo, terapia electroconvulsiva, etcétera. Además de hacer este trabajo de acompañamiento por varios meses, lo que hicimos fue hacer entrevistas a distintos actores que nos parecían relevantes, que incluían a los residentes, pero también pudimos entrevistar a médicos adscritos y a enfermeras. Esto nos permitió comprender cómo es que se van vuelvo a repetir, suscitando las interacciones y poder entender cómo hay una trama en estas interacciones. Entonces, bueno, aquí les traigo, no voy a profundizar, pero básicamente cuáles fueron primero nuestro andamiaje teórico, que antes voy a regresarme al anterior, pero básicamente nosotros partimos de la propuesta de Goffman, que lo que propone es que se elijan franjas de actividad para analizar cómo se dan las interacciones y además de analizar cómo se dan las interacciones en estas franjas de actividad, seleccionamos una serie de situaciones que nos permitieron comprender cuáles son las estructuras sociales que dan sentido a esas interacciones, ¿no? Esto se puede reflejar en la diapositiva anterior, que lo que nosotros hicimos fue elegir una franja de actividad. Pongo un ejemplo, una franja de actividad puede ser el pase de visita. Y entonces en el pase de visita nosotros elegimos una situación que nos parecía representaba algún tipo de incertidumbre o algún problema.
Y a partir de ahí empezamos a problematizar haciendo un encuadre y una descripción de las interacciones, los actores que están participando, los espacios que están haciendo, las tareas, la organización del tiempo. También estuvimos, por supuesto, distinguiendo, digamos, en este marco, lo macro, lo meso, lo micro. Y también vimos que dentro de estas franjas hay al mismo tiempo varias, digamos, elementos que atraviesan, que son, por ejemplo, la situación educativa, pero también la investigación, pero también la atención clínica. Y todo esto nos permitió ir construyendo y co-construyendo las narrativas que íbamos observando y escuchando. Entonces, a partir de este trabajo, que su intención era más conocer cómo se van formando los médicos psiquiatras, es decir, cómo un médico se vuelve psiquiatra, como un médico general se convierte en psiquiatra, es que nos dimos cuenta que una de las problemáticas que atraviesan la formación, no solo psiquiatras, sino de muchos otros médicos, es el tema de las violencias. Y es a partir de este primer ejercicio que empezamos a tratar de hacer un reconocimiento de las violencias que suceden en los espacios clínicos de aprendizaje. Este trabajo que ustedes pudieron revisar es resultado de esta investigación que tuvo este primer enfoque, pero que nos permitió ampliarnos y enfocarnos específicamente en el tema de las violencias. Entonces, igualmente, como lo hicimos en la primera parte que yo les dije, a través de los resultados de esta etnografía clínica, elegimos un estudio de caso. E igualmente utilizamos esta herramienta analítica que propone Reisman para co-construir el relato y la interpretación narrativa y sobre todo hacer las secuencias de las tramas y hacer esta trama, relacionarlas con las interacciones y con el marco teórico. Nuestro marco teórico que utilizamos para este artículo en particular fue la propuesta de Fuller y en la que habla de los ambientes clínicos de aprendizaje, que como ustedes pudieron leer, hay una propuesta donde hay ambientes clínicos que son expansivos y otros restrictivos, pero igualmente retomamos una propuesta sociológica de Roberto Castro, quien ya de manera sistemática ha abordado el tema de las violencias dentro de los espacios de educación médica. Y en este enfoque fue muy útil porque retoma, por supuesto, elementos de Goffman, que nosotros también habíamos visto, por supuesto, la propuesta de Bourdieu respecto a la violencia simbólica, pero también el hábitus, el campo, y por supuesto algunos elementos de Foucault. Y por supuesto, en todo este elemento, una de las cosas que pudimos ver es que, como sucede en general en todas las interacciones, digamos que las experiencias de hombres y mujeres están marcadas y atravesadas por el género, de ahí la importancia también de incluir en nuestra propuesta esta parte de la perspectiva de género. Entonces, la pregunta que también nos hace la doctora Laura es ¿cuáles fueron los retos metodológicos? Pues fueron muchos retos metodológicos, pero algunos de ellos era cómo acceder a estos espacios de aprendizaje. Y un poco ya lo voy contando en la primera parte de esta exposición, cuando yo les digo que, bueno, pudimos acceder a este campo médico y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue dar seguimiento a los residentes, pero también acercarnos a los espacios, también conocimos a los pacientes, hablamos con los médicos adscritos, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ir triangulando las distintas, digamos, puntos de vista y actores que van haciendo y dando sentido a las interacciones en este espacio, ¿no? Igualmente, otra de las preguntas era cómo construimos estas narrativas a través de la observación de estas interacciones y cómo además se articula el orden hospitalario, la cultura del abuso en el proceso de aprendizaje y la perspectiva de género, ¿no? Entonces, yo también lo que creo que les puede dar más luz de cómo fuimos
haciendo este trabajo, sobre todo en el orden de cómo se va construyendo la narrativa, es este trabajo que también acabamos de publicar hace unos meses, en donde justo vamos abordando el tema de los desafíos metodológicos del análisis narrativo. Particularmente yo hice este capítulo que se llama Tramas narrativas sobre el trabajo y la formación en algunos residentes de psiquiatría. Seguro nos van a regañar. En este trabajo lo recomiendo mucho porque la doctora Liz Jamuy junto con Fernanda Blas, quienes fueron las coordinadoras de este trabajo, se dieron a la tarea de hacer un libro muy interesante porque lo hacen de manera muy didáctica, y les voy a poner un ejemplo. Cada uno de estos artículos lo que va proponiendo es cómo se acercan a su objeto de investigación, en este caso nosotros las residencias médicas, y qué retos les van imponiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí traigo una de las viñetas que yo desarrollo en este texto, en donde lo que yo me pregunto es cómo analizar una narrativa resultado de una observación, ¿no? Y a diferencia de un ejercicio que narro en este libro, donde no tuve problema en construir esta narrativa, aquí sí tenía problemas en cómo esta observación se convierte en una narrativa, ¿no? Y por ejemplo, aquí uno de los ejemplos que voy dando es cómo lo voy resolviendo, y en esta cosa, en este viñeta en particular, digo que la forma más sencilla de construir una narrativa producto de una observación consiste en hacer preguntas narrativas. Estas preguntas son orientadas según el tipo de narrativa individual, dialógica, profesional, institucional, etcétera. Es decir, cuando uno está enfrente de una observación y quiere construir una narrativa, una estrategia es hacer una pregunta y primero, digamos, identificando este tipo de narrativas que les digo, ante cuál estamos, ¿no? Y esta propuesta ha sido desarrollada por LOSEC y es muy sencilla, y la recomiendo para que se vaya haciendo. Y entonces, después, ya que tenemos esta pregunta, nosotros podemos ir viendo otra serie de elementos dentro de la narrativa, por ejemplo, cuáles son los códigos culturales que se van construyendo en esta narrativa, y irla contextualizando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este ejercicio permite tener una identificación muy clara de la trama, y permite sobre todo engarzarse con otros ejercicios analíticos que tengamos en nuestra investigación. Entonces, bueno, hablando de los resultados de este trabajo en particular, les quiero decir que, bueno, ustedes ya lo vieron, fue muy interesante la narrativa que tuvimos oportunidad de reconstruir o co-construir con Karina, pues devela un ambiente clínico de aprendizaje que, como ustedes pudieron ver, en muchos elementos es adverso, es restrictivo, y que en general lo que vemos es que no es propicio para una formación adecuada de Karina, y además nos da cuenta de estas expresiones de violencia de género que están engarzadas ya con un proceso de educación, no solamente que se da hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, en donde hay una cultura del abuso que parece que de alguna forma aprueba, digamos, el uso de pedagogías donde están incluidas las humillaciones y otro tipo de violencias, y que responde a esta cultura que da un orden más estructural del problema, ¿no? Y bueno, que también nos da cuenta, esta narrativa fue muy rica porque nos da cuenta de cómo hay una serie de intersecciones interesantes que tiene que ver, por supuesto, con pues, el ámbito jerárquico en general de la medicina, pero también con el tema de salud mental, el estigma, la salud mental, y sobre todo también que hay un ciclo generalizado de este tipo de violencias, donde se va a topar con una opresión institucional que puede constituir una forma de violencia institucional, ¿no? Entonces, es un poco estas fueron como nuestras conclusiones.
que como bien, bueno, los que conozcan, y ahorita yo los voy a decir, es muy interesante porque además se ajusta muy bien con resultados previos al análisis de este tema de las violencias en los ámbitos de formación médica, ¿no? Entonces, bueno, un poco siguiendo lo que yo les había comentado, que era mi intención, era esta parte también de dialogar. Bueno, ya vimos que para llegar a este artículo lo que nosotros hicimos fue resultado más bien de un proyecto previo que nos permitió o nos abrió la puerta a este panorama. Cuando nosotros hicimos este artículo de la vida en el hospital es infeliz, también nos dimos cuenta pues que había este nicho de investigación muy importante que había que profundizar. Y por eso, a partir del año 2022, empezamos un proyecto mucho más grande que se titula Residencias Libres de Violencia y que está coordinado por la División de Estudios de Posgrado por la doctora Teresita Corona y que pues se ha dado a la tarea de hacer una investigación mucho más amplia del tema de las violencias. Solamente como para que tengan un panorama general, yo quiero decirles que el tema de la violencia en la formación médica es un tema que ha proliferado por lo menos desde hace por 2 décadas, pero que por supuesto tiene antecedentes desde mucho antes, ¿no? Y donde se ha encontrado que la mayor forma de violencia que se vive en estos espacios es el acoso y el hostigamiento sexual, pero también está la discriminación, donde los profesores y los residentes de mayor grado son los que principalmente ejercen el maltrato y que hemos visto que también generalmente ocurre en especialidades médicas como la cirugía, como medicina interna y como anestesia. Esto tiene que ver con lo que ya se ha reportado en la literatura, y que si bien hay muchas expresiones de violencia que no son necesariamente violencias de género, sí hay violencia de género, principalmente contra las mujeres, y que también vemos que la violencia que principalmente sufren las mujeres son la violencia sexual. También, como les dije yo en los antecedentes que nosotros utilizamos para armar el andamiaje teórico de nuestra investigación del artículo, hay ya algunos estudios encabezados por Roberto Castro que han tratado de hacer una construcción mucho más rica de cuáles son, digamos, los aspectos sociológicos que dan o explican este tipo de violencias en el espacio de formación médica. Y entonces, bueno, nada más para decirles que ahorita tenemos esta investigación que se llama Residencias Libres de Violencia, que el objetivo que tiene es describir la prevalencia, tipo, severidad y respuesta institucional ante las violencias que reportan las y los médicos residentes, pero por todas las sedes que son avaladas por la UNAM. Esto incluye el IMSS, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, los hospitales privados y Pemex, ¿no? Y que para hacer esta investigación, que es mucho más amplia, se está utilizando un estudio mixto en donde utilizamos, primero hicimos una encuesta que incluyó una gran muestra. Ahorita les voy a dar algunos de estos resultados, y que incluye a todas estas instituciones, y que también hay una parte cualitativa donde estamos yendo a las sedes a hacer grupos focales. Y que al final, pues lo que hemos estado viendo tiene que ver mucho con el artículo que ya publicamos, que ustedes tuvieron oportunidad de revisar. Entonces, bueno, nada más para que tengan una idea de estos resultados que también ya están publicados, se hizo esta encuesta en donde respondieron 12,612 personas, que representa el 85% de la población total de las sedes avaladas por la UNAM. Y aquí, bueno, pues las instituciones en donde más tuvimos respuestas fue la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, ¿no? La muestra que tuvimos está conformada principalmente por personas que se identifican como hombres y como mujeres, con 49,2 y 49,6%. Igualmente, casi toda nuestra muestra se identifica como heterosexual.
A grandes rasgos son los resultados que tenemos. Encontramos, por ejemplo, en esta población que la principal forma de violencia que pudimos observar fue la violencia psicológica con un 44.4%. También está la violencia académico-laboral. Esta es una categoría que nosotros construimos ad hoc a el tema de las residencias médicas, porque ustedes tienen que saber, si no lo saben, la formación de los residentes es muy compleja porque, por un lado, están, por supuesto, formándose, pero también están desempeñando un trabajo clínico. Entonces, tienen esta naturaleza, digamos, jurídica doble, que por un lado son trabajadores, pero por el otro lado también son médicos, ¿no? En formación. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de construir esta otra, digamos, tipología o categoría de violencia, en donde encontramos 32.7%, 6% de los médicos y médicas respondieron que sufrieron algún tipo de violencia sexual, 4.7% física, 4% relacionado con la identidad de género, 3.4 respondieron que había un tipo de violencia de orden cibernético. En eso nos referimos cuando los medios para la expresión de estas violencias son, por ejemplo, el Facebook, el Instagram, etcétera. Y alguna otra se correlacionó con la orientación de género. En general, como yo ya lo expliqué en la literatura que revisamos para hacer y construir estos proyectos, las mujeres son las que experimentan digamos, mayor niveles de violencia en todas las violencias, particularmente en la física, pero sí debo decir que esta es una población en donde hombres y mujeres reciben y ejercen maltrato. Si bien también, lo vuelvo a repetir, hay mujeres que ejercen el maltrato, sí encontramos que en general los que mayormente lo ejercen son los hombres y son los profesores, como también lo decía la literatura, y los R's mayores, ¿no? Igualmente, como le dice la literatura, nuestras principales especialidades en donde se denuncian las violencias son en medicina interna y cirugía. Y son los estudiantes de primer año. Generalmente las especialidades médicas duran de 3 a 5 años, depende de la especialidad, y nosotros los nombramos R1, R2, R3, R4, R5. Como les he dicho, estos espacios son sumamente jerárquicos y lo que nosotros encontramos es que principalmente los Rs menores, es decir, 1, 2, son los que principalmente están reportando la violencia. Si ustedes quieren profundizar en estos datos, ya tenemos publicado este artículo que también está disponible en línea y que habla no solamente de las violencias, sino su relación con los ambientes de aprendizaje clínico. Aquí también les traigo, ustedes lo pueden revisar con mucho más detenimiento, el andamiaje teórico que nosotros construimos dentro de este artículo para complejizar más cómo y en qué forma se expresa, digamos, las violencias, ¿no? Y donde hay, por supuesto, una interacción entre un nivel institucional y también un nivel interpersonal que al final está siendo clave para comprender cómo se está dando estos espacios, ¿no? O estas relaciones de violencia. También nos preguntaba, perdón, la doctora Laura, pues, ¿qué medidas podríamos ir implementando? Y bueno, esa es la pregunta de los 64,000, pero algunas de las medidas que nosotros hemos pensado, que claro que tenemos que sentarnos y dialogarlo todavía más, porque quiero decirles que ya estamos en el trabajo cualitativo con grupos focales y nos ha permitido profundizar muchísimo en estos temas. Próximamente habrá alguna publicación al respecto, pero tiene que ver mucho con el artículo que ustedes pudieron leer, con esta articulación con la salud mental, con estas dificultades que tiene en general el orden médico porque es muy jerárquico, con cuestiones también de orden laboral y estructural en cómo se organizan digamos, la educación médica en México, ¿no? Donde hay múltiples instituciones participantes con múltiples reglamentos. Y bueno, algunas de las ideas que todavía están, insisto, en construcción es, pues, por supuesto, hacer una propuesta en donde hay una reconstrucción de la identidad médica, sobre todo en esta parte de la identidad médica donde se ha
normalizado el uso de la violencia como una parte de la pedagogía en la formación médica. Por eso yo le pongo ahí la revisión del uso de la pedagogía del abuso. Por supuesto, esta parte de una revisión estructural respecto a las reglamentaciones y competencias de las instituciones, en quién y cómo debe tratar las violencias, la reorganización de los procesos educativos en la clínica. Esto es muy importante porque, bueno, los que están más familiarizados con el trabajo clínico, pues generalmente nos estamos enfrentando a personas que están en constante estrés, con jornadas extenuantes, con mucho trabajo que por supuesto tiene que ver con la atención al paciente, pero también con el trabajo burocrático. Los residentes de menor grado generalmente son los que tienen que dar respuesta a todo el andamiaje administrativo de las instituciones, y a veces estas, digamos, situaciones pueden favorecer las expresiones de maltrato. También, por supuesto, muy importante, la revisión de las desigualdades de género que favorecen las violencias. Los programas, si es que existen, de prevención, atención y sanción, ¿no? Y sobre todo revisar que tengan perspectiva de género, perdón, y ver cómo se coordinan entre todas las instituciones participantes en la educación médica. Otro de los temas que nos parece muy importante es que este tema de las violencias sea visto como una responsabilidad comunitaria, su atención, y también institucional, es decir, partir del paradigma de que la violencia es una cuestión individual y que por lo tanto los individuos tienen que resolverla, sino hacer partícipe a las instituciones de que ellas tienen que garantizar un ambiente libre de hostilidades, ¿no? Por supuesto, medidas de autocuidado, a espacios seguros y confiables para las denuncias. Esto es muy importante. Uno de los grandes problemas que hemos detectado es que los y las residentes no denuncian este tipo de maltratos porque saben que puede haber represalias, ¿no? Y finalmente, por supuesto que haya resoluciones que, digamos, desmantelen este ambiente de impunidad que generalmente prevalece en la formación médica. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Alejandra. ¿Va a intervenir la doctora Jamón? No, si les parece bien, en las preguntas podemos dialogar un poco más. Sí, muchas gracias. Bueno, en lo que nos escriben las preguntas, bueno, yo tomé algunas notas porque me pareció como muy importante algunos puntos en específico que me gustaría retomar y que al final en estas medidas que, como decía la doctora Alejandra, es quizá el propósito de todo esto, ¿no? Cómo generar cambios en los espacios de formación al personal médico y no solo, pero pareciera que ahí se observa de una manera como muy particular, ¿no? Y quisiera nada más como preguntarles respecto, bueno, mencionaron un par de cosas que creo que son el antecedente de mi pregunta, ¿no? Y tiene que ver con la cultura del abuso, ¿no? Justamente cuando a otro grupo de estudiantes les di a leer su texto, ese grupo de estudiantes eran estudiantes de medicina y enfermería. Entonces, el texto era el pretexto, ¿no? Para que hablaran de algunas cosas que de otra manera yo había notado que no querían hablar, ¿no? Y básicamente el argumento para no hacerlo era el temor me llamó mucho la atención sobre el texto, ¿no? Seguro me van a regañar, ¿no? Entonces, si nosotros decimos esto, seguro nos van a regañar. Entonces, mejor ni decimos ni tú digas, ¿no? Había como un juego así. Pero su texto fue cuando hablan ustedes del hábitus, ¿no? Había estudiantes de otras licenciaturas y entonces les preguntaba a todos, ¿no? Incluidos a estudiantes de medicina, ¿qué tipo de hábitos reconocían en sus disciplinas que generaban estas relaciones de violencia, ¿no? Y una de las cosas que aparecían como muy como entramadas, que era claramente una relación de poder, pero era la negación a denunciar, ¿no? O sea, decir es que no va a pasar nada, nunca nadie va a hacer, siempre ha sido así.
Y había una cosa muy particular que me llamó mucho la atención, que decían, ellos, ¿no? Quienes nos violentan, son nuestros primeros contactos para abrirnos la puerta, ¿no? O sea, si nosotras denunciamos a esas personas, ¿no? Que están en los hospitales o están en las instituciones, estamos como poniéndonos la soga al cuello porque esas personas son nuestros primeros contactos. Y un poco les decía, bueno, no serán sus conocimientos, sus habilidades, ¿no? Pero había como un miedo, no solo a la impunidad, ¿no? Que es muy frecuente cuando la gente no quiere denunciar, decir, bueno, es que no va a pasar nada, pero aquí había un tema profesional, ¿no? Como no podemos denunciar a quien nos va a abrir las puertas profesionales, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tienen algún comentario al respecto, porque me parecía una cosa muy, muy fuerte el hecho de decir, ese que me está violentando es la misma persona que me va a abrir las puertas, ¿no? Eh, ¿Quieres, Ale, o comento? Si quieres tú, Lisa, adelante. Muchas gracias. Sí, sin duda digamos, esta complejidad o esta paradoja que finalmente se presenta en estos contextos en donde las relaciones de poder son muy asimétricas, ¿no? En el caso de la medicina, de la enfermería, en estos contextos clínicos, claramente estas asimetrías de poder son muy marcadas. Entonces, pues sí, sucede esa situación. A los estudiantes, o en este caso a los residentes, les cuesta muchísimo trabajo conseguir un lugar en las residencias médicas. Tienen que pasar exámenes dificilísimos, en donde realmente de muchos sustentantes quedan muy pocos con una plaza. Entonces, bueno, ya eso los coloca en una situación de privilegio, entre comillas, ¿no? Y les abre un futuro profesional al cual pues ellos aspiran, ¿no? Ser un especialista en este caso. Entonces, muchas veces sí soportan durante el periodo formativo pues muchas situaciones de abuso y de violencia que tal vez no deberían de aguantar, porque la palabra que ellos utilizan es esa, aguantar, ¿no? Pues hay que aguantar, porque aparte lo consideran como un periodo temporal que tiende a terminar, entonces finalmente pues lo soportan un tiempo y después entonces se vuelven especialistas y entonces se colocan en la posición en la que finalmente estaba el otro. Y esto es una de las cuestiones que parece muy interesante porque estas pues podríamos decir, usos y costumbres, ¿no? Que se reproducen en estos espacios clínicos, no solamente suceden entre residentes, sino suceden transgeneracionalmente, ¿no? O sea, el médico adscrito vivió el mismo tipo de violencia que ahora están viviendo los residentes y el argumento que utilizan todo el tiempo es, pues nosotros lo soportamos, ustedes ¿por qué no lo van a soportar? Y entonces es un círculo vicioso, porque claramente es así, que se va reproduciendo, digamos, o recreando, ¿no? Una y otra vez, y que forma parte entonces ya de la cultura de la formación médica en este contexto. Entonces, es ahí, en esta situación en la que finalmente el tema de la violencia y del abuso se normalizan y constituyen parte de la experiencia formativa que viven los médicos, y no nada más en este caso como el que presentamos en el artículo que es en el ámbito, en la especialidad de psiquiatría, sino esto se reproduce en otras especialidades con mayor o menor profundidad, pero sucede en muchos contextos clínicos, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, esa sería una primera respuesta, pero tal vez Ale lo quiere completar. Sí, coincido totalmente con la doctora. Y sí, efectivamente hay esa preocupación de que
También dependiendo de la especialidad es muy probable que sean grupos muy pequeños y hay que entender que dentro de la medicina el quejarse de ciertas expresiones de abuso puede ser visto como una debilidad. Justamente estamos construyendo otros escritos y revisaba algunos textos de particularmente el tema de la pedagogía de la humillación, así se llamaba el texto que estaba revisando. Y en este texto, particularmente en la cultura quirúrgica, se utilizaba la humillación como una forma de educación, porque lo que decían es que así es más probable que los alumnos les sea más significativo el conocimiento, o al menos lo narraban en este texto, y entonces también había un enlace, ¿no? Que era paradójico, que era el tema de cómo los alumnos efectivamente sí habían notado que a través de esa humillación habían adquirido algún tipo de habilidad, entonces decidían normalizarlo y entonces hasta en algún momento lo agradecían, ¿no? Que es un poco esta parte también descrita a través de la violencia simbólica, ¿no? Que es esta parte, pero me pareció como muy interesante porque efectivamente, además hay ciertos ambientes donde puede ser más propicio, le llaman ambientes de alta intensidad, como por ejemplo urgencias, como por ejemplo los espacios quirúrgicos, como medicina interna, donde tienen a pacientes con muchos problemas muy complejos, pero bueno, en general se reproducen todos los espacios. Pero efectivamente yo creo que básicamente el nombrar y quejarse de la violencia es visto, igualmente que el tema de salud mental, es visto como una debilidad. Entonces, hay que entender también, como también lo han dicho muchos autores, al final las residencias médicas es un rito de paso, ¿no? Y entonces es parte de ese rito de paso el soportar, como dice la doctora Jamuy. Sí, muchas gracias a ambas y van saliendo ahí claves, ¿no? Como que se reproducen en estos diálogos o con gente que conocemos que estudió medicina, ¿no? O con estudiantes de medicina, que es, bueno, es que mi vida va a ser como muy difícil, ¿no? Voy a ver cosas terribles y entonces se me tiene que hacer la piel gruesa, ¿no? Entonces, si me quejo a la primera, pues entonces no voy a tener el carácter para soportar lo que tengo que soportar profesionalmente, ¿no? Y bueno, ya hay algunas preguntas y hay dos que me parecen como que pueden ir el ritmo de lo que estamos hablando. Una tiene que ver con si ustedes consideran que hay una relación entre, o que es parte del mismo problema, las jornadas de guardia, ¿no? De residentes que son 40 y tantas horas y que justamente hablando con una estudiante de medicina me decía que ya están como solicitando que esas guardias en los hospitales no sean tan exhaustivas y entre broma y no broma les decía que bueno, los curanderos con los que yo trabajo, parte del proceso para entrar en un estado no ordinario de conciencia es no dormir, ¿no? O sea, que te produce una circunstancia muy específica, ¿no? Esa sería la primera, o sea, como piensan que todos estos ritos, ¿no? Rituales, prácticas, o sea, esto justo que conforma el hábitus médico es parte del mismo problema, ¿no? Y la otra sería, que me parece como que interesante también, es cuál ha sido su experiencia como bueno, en donde han hecho estas investigaciones frente a la reacción de las autoridades. O sea, una vez que saben qué está pasando, ¿cuál ha sido su reacción y su disposición, ¿no? Como para generar otras posibilidades formativas que no estén construidas sobre un paradigma donde incluso la culpa, ¿no? El dolor, parece como muy judeocristiano, ¿no? O sea, que es el dolor lo que te va a sacar adelante, ¿no? Que lo escuchamos con la idea del castigo o la flagelación que hacían las monjas, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay como toda un performance de los lugares, pues estos, ¿no? Como justo pensando en Goffman, ¿no? Entonces, no sé si podrían responder estas dos en lo que seguimos con las demás.
Sí, muchas gracias por las preguntas. Y sí, claro que entrar en una residencia médica implica asumir un estado físico y mental específico, ¿no? Entonces, los cuerpos tienen que aguantar jornadas muy largas de trabajo, mucho tiempo sin dormir, y eso los va como configurando, los va formando en cierto sentido, y con esta como idea heroica, ¿no? De que un médico al fin y al cabo tiene que saber responder en las situaciones más adversas en las que finalmente se encuentra. Entonces, forma parte, sí, de la mística, forma parte, digamos, de pues estas ideales muchas veces pues del profesionalismo médico, ¿no? Que van constituyendo poco a poco la identidad de los médicos, y ellos lo creen, lo asumen y lo practican durante todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que es parte de el proceso formativo, porque va más allá de lo educativo. O sea, en este caso están moldeando seres humanos que tienen características muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las respuestas que podríamos dar. A la otra pregunta que tiene que ver con las relaciones institucionales, sí, sin la menor duda, ese es uno de los problemas que mencionaba la doctora Ale y que nosotros hemos detectado en los grupos focales una y otra vez. A veces, primero, en las instituciones hay pocos mecanismos de denuncia. Entonces, los propios residentes no saben cuáles son las vías o los caminos que hay que seguir para, pues para efectuar una denuncia. En segundo lugar, cuando tratan de efectuar la denuncia, son desacreditados, tanto antes de que la presenten como después de que la presenten, si en el caso de que se hayan atrevido. Lo que sucede generalmente en los hospitales y en estas instituciones es que ese tipo de denuncias por escrito se burocratizan y pasan de oficina en oficina hasta que finalmente, pues, quién sabe quién es el responsable, y entonces, pues, tratan de no darle respuesta a esa problemática que efectivamente está. Pero si llegan a darle respuesta y le llaman la atención a los adscritos, a los médicos adscritos o a los residentes mayores, pues que son los que perpetúan este tipo de prácticas con mayor frecuencia, entonces hay una venganza hacia aquellos que se atrevieron a hacerlo. Entonces, pues esto inhibe totalmente esta posibilidad. Entonces, entre la omisión institucional, por un lado, y las represalias, por otro lado, que se pueden dar, pues sin duda es una forma, digamos así, muy efectiva de evitar este tipo de expresiones. Y bueno, la verdad, y por las preguntas que he estado leyendo aquí, verdaderamente sí genera angustia y sí genera esta situación de impotencia y de saber, bueno, ¿qué hago? O sea, no hay salida, ¿no? Ante una situación como esta. Pero yo no quisiera que se quedaran con esa idea de que no hay salida, porque entonces estamos como entrando en un ambiente que sí se puede transformar, ¿no? Entonces, tal vez en otra intervención podríamos tocar este tema de qué hacemos, ¿no? No sé si con eso. Yo quisiera agregar nada más a la respuesta a la doctora y hablando de las guardias en general. Un problema estructural de la formación médica es que muchas veces los residentes están cumpliendo una función de atención a salud que no está garantizando el Estado. Es decir, al final los residentes, por supuesto, se forman como médicos y aprovechan ese entrenamiento, pero también están dando respuesta a un problema de atención a la salud. Entonces, hay muchas de las instituciones que básicamente el pilar de atención depende de esos residentes. De ahí la carga de trabajo muchas veces excesiva que responde a estos problemas de orden institucional. Y entonces también se vuelve un problema muy complejo porque las instituciones
que pudieran generar espacios menos precarios de formación y sobre todo de trabajo para estos residentes, porque además reciben un salario porque están haciendo esta labor de trabajo, pero también están en formación, y que ha sido un problema, de hecho, que no se ha resuelto todavía en ciertos vacíos legales que hay ahí, lo que permite estas como espacios de discrecionalidad para el ejercicio del maltrato. No es en sí, digamos, las guardias, sino la utilización a veces, por ejemplo, de esas guardias como guardias de castigo, o en general lo que pasa en el trabajo clínico, que esa es otra de las características. El trabajo clínico permite que pueda haber muchos momentos en donde puede haber maltrato y que se puede confundir con un trabajo normal que tienen que hacer los residentes, y que también por eso resulta a veces tan difícil, digamos, tratarlo. Pero yo creo que también esa a veces respuesta omisa de las instituciones responde a que finalmente están cubriendo un espacio de atención que tiene que ver con la atención digamos, de salud de nuestra población, ¿no? Y que de otra forma no lo cubrirían. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que bien dice la doctora de las denuncias, además tendremos que complejizarlo en el sentido de que muchas veces este tipo de denuncias o este tipo de situaciones pasan con todo el personal de salud, es decir, no es solamente con el médico residente R1 que lo agrede el R2, o el médico que es el titular del curso, sino también puede ser un médico adscrito, puede ser a lo mejor una enfermera o un enfermero, puede ser un paciente, puede ser un proveedor. Entonces, todas estas complejidades también de las relaciones en donde puede haber violencia hacen todavía más difícil también la atención, más todo eso que bien dice la doctora, de no solamente la dificultad de los mecanismos instaurados para la atención, sino porque efectivamente hay represalias. Y los tiempos de atención muchas veces rebasan por mucho los tiempos de los en las especialidades. Es decir, si yo me voy a un ámbito jurídico, de aquí a que resuelven mi queja, yo ya terminé la residencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, hay como muchos elementos ahí que también habrá que ir pensando. Y en este sentido último que mencionaba la doctora Alejandra, esta parte en el artículo donde dicen que la clínica no solo es un espacio físico, sino un orden social, ¿no? O sea, que justamente pues no es que yo me salgo de la clínica y entonces ya me libero de la violencia y entro a la clínica y vuelvo a entrar a la violencia, ¿no? Es este orden social que está legitimando cierta pedagogía, ¿no? Cierta disciplina sobre el cuerpo, y que me parece que eso es lo que resulta muy problemático, porque es como, no sé, pienso, siempre hay como una relación muy paralela entre los espacios de impartición de justicia, ¿no? Y los espacios médicos, son como caras de una moneda. Y pienso, por ejemplo, en las ministerio público, que son capacitados en perspectiva de género, ¿no? Que toman muchos cursos y que siguen reproduciendo actos violentos, revictimizantes a mujeres, ¿no? Que van a denunciar golpeadas, aun cuando hayan tomado muchos cursos, ¿no? Porque justamente es el orden social el que está violentando y no las personas en sí mismas, ¿no? Que creo que eso es importante como retomarlo para dejar muy claro que no son las personas el problema, ¿no? Sino ese orden social que reproduce esa violencia que está perfectamente normalizada y, como decía la doctora Jamuy, que en sus vínculos es muy efectiva, ¿no? No son errores, son estrategias perfectamente engarzadas para que todo funcione como debe funcionar. Hay un texto de Sara Ahmed, muy famoso de ella, que se llama Denuncia, ¿no? Y cuando ella habla justamente como de esta negligencia intencional, ¿no? Que las denuncias se retardan, y esto, bueno, de aquí a que se procese mi denuncia yo ya salí y entonces tengo otros asuntos que resolver, o se perdió la denuncia. O sea, hay como un aspecto muy lógico, ¿no? Aunque muy violento, que va organizando el proceso.
Hay tres preguntas casi al final que me parecen muy importantes, porque si bien hemos dicho que la pedagogía esta que va haciéndoles normalizar el abuso como una forma de disciplina médica, ¿no? Que les va a permitir ser mejores porque van a soportar el dolor. Preguntan tres estudiantes, ¿cómo podemos entender que esa falta de empatía con otro médico o con otra médico se puede construir con el paciente? Porque al final de cuentas el paciente en esta pirámide, ¿no? Pareciera que está hasta la base, ¿no? Se reproduce la violencia del R2, R1, R4, del médico titular, del director, y entonces en la base de todo esto, la cadena más vulnerable es el paciente, ¿no? ¿Cómo pensarían ustedes esta cosa que no es lógica, ¿no? Donde es el dolor el que me vuelve mejor y genero como una relación adversa? ¿Qué hago con el paciente? Sí, sin duda tiene repercusiones en la relación con el paciente. Este tipo de ambientes digamos, laborales y de aprendizaje generan una gran cantidad de estrés y muchísimo lo que se denomina como el burnout, ¿no? Y el burnout lleva, entre otras, a la depresión y a otras cosas, pero también a la despersonalización. Entonces, hay esta tendencia, digamos, como a despersonalizar al paciente también y bueno, verlo como un caso, hablar del paciente en términos médicos, ¿no? Con un lenguaje técnico, o sea, como muy especializado, y bueno, eso es lo que describe. Es muy raro que se hable, por ejemplo, de los rasgos humanos de un paciente. Muy raro. Por ejemplo, cuando uno asiste a los pases de visita o cuando uno ve una consulta médica, ¿no? Es raro que el médico toque aspectos personales del paciente o que explore un poco más sus relaciones sociales, su familia, sus valores, sus creencias. Es muy raro, a menos de que implique una cuestión así como muy notoria que el médico tenga que tomar en consideración, como el caso de las transfusiones de los testigos de Jehová y cositas como esas, pero bueno, son casos excepcionales, ¿no? En general, sí existe esta despersonalización, aunque tampoco podemos en un momento dado como negar que sí puede haber momentos en donde el acercamiento y la empatía se pueda dar. Y no solo eso, sino que además de conversaciones y intercambios dialógicos específicos, puedan incluso generarse narrativas, que es lo que a nosotros nos interesa. O sea, en este artículo que se analiza el día de hoy, pues sí se generan narrativas interesantes por parte del estudiante de Karina, ¿no? R2, en donde realmente describe tanto elementos subjetivos como elementos objetivos, ¿no? Que le permiten leer la realidad de una manera y no de otra. Y eso me parece que es muy, pero muy valioso. Entonces, pues sí. Y bueno, yo agregaría a lo que dice la doctora, sin hacer generalizaciones, pero efectivamente este ambiente y esta construcción de la identidad del médico incide en la atención a los pacientes. Hay un artículo muy interesante de Roberto Castro que habla de la violencia obstétrica. Y lo que él hace es justo se va a una sala de expulsión que le llaman, donde están las mujeres en el proceso de parto
Y va narrando cómo es que hay una atención, no solo por los médicos, también están las enfermeras y también otro personal de salud, y cómo se va reproduciendo específicamente la violencia de género contra estas mujeres y cuál es la relación que guarda con la construcción del hábitus del médico, ¿no? Es decir, cómo es que efectivamente estos elementos respecto a la normalización de violencias, particularmente una violencia, unas formas de violencia de género, adquiere sentido en este campo. Y es muy interesante porque además es el campo, o sea, este contexto en particular, estas circunstancias en particular, lo que activan este hábitus en particular. Y entonces es muy interesante verlo también desde el punto de vista teórico por esta propuesta de Bourdieu de cómo está el campo, el hábitus, la violencia simbólica y expresada. Y por supuesto que a lo mejor, como decía la doctora Liz, también hay que hablar de otras estrategias y microresistencias y resistencias que también generan los médicos y que también nosotros hemos podido observar, ¿no? A propósito de estas violencias intergeneracionales, ¿qué están haciendo, qué no están haciendo? Eso también podríamos en algún momento abordarlo. Sí, creo que para justo como a manera de cierre, varias de las preguntas van para allá, ¿no? Y sobre todo con gente joven, ¿no? Como quienes son nuestra principal audiencia, que también están tratando como de desmontar ciertas conductas que teníamos muy normalizadas, ¿no? Y que generacionalmente toleran mucho menos, ¿no? O sea, no quiere decir que las personas adultas, todas, ¿no? Sean violentas y todas las personas jóvenes no lo sean, ¿no? Pero en general, justamente como a manera de cierre, ¿qué han visto ustedes que han resultado como estrategias para combatir esta situación? Y yo en lo personal, por mi propia biografía, ¿no? Y por mi propia experiencia con este tema, a mí me gustaría saber cómo las han tratado a ustedes, ¿no? Cuando llegan a sensibilizar a personas, ¿no? O sea, como hablar del tema y proponer algunas situaciones, porque bueno, además están usando una metodología cualitativa, ¿no? Que a veces también, pues como que no les parece muy seria a los médicos, que en general la ciencia es como el eje epistemológico en que se mueven. A ustedes como mujeres, como investigadoras, ¿cuál ha sido la respuesta sin especificar nada, ¿no? Pero así como esta parte donde ustedes mismas han podido sentir, ¿no? La jerarquización metodológica y de género, y si quieren luego al final las estrategias para no cerrar tan tristemente un miércoles a las 7 de la noche. Pues sí, muchas gracias. La verdad, creo que esta última parte es especialmente importante, ¿no? Y sí, efectivamente, la intención sería, bueno, creo que no me voy a centrar en las estrategias, mejor me voy a este tema, digamos, de la experiencia, digamos, como investigadoras, ¿no? Bueno, lo primero que podría decir es que sí existe un estudio cuantitativo muy sólido y eso nos permite la entrada a dimensionar el fenómeno, ¿sí? Entonces no llegamos solamente con las estrategias cualitativas, sino que sí existe, o sea, sí nos preocupamos por hacer un estudio mixto en donde pudiéramos complementar lo cuanti con lo quali. Entonces, ese sería, y pues sí, eso nos respalda un poco y nos ha permitido muchas cosas, como identificar muchos aspectos, como uno que sí me gustaría mencionar y que tiene que ver con el bloque anterior, que es esta cuestión de la reproducción. Nos hemos dado cuenta que no solo son los hombres los que ejercen la violencia, sino son las mujeres, y son mujeres que ejercen violencia contra otras mujeres también, ¿sí? Porque lo que están haciendo es seguir operando con las reglas del campo. Y eso es muy fuerte. Pues, o sea, este tema de la solidaridad y de que como somos mujeres nos ayudamos, no lo vemos,
en todos los casos, en el ámbito de la medicina. Pesan más las jerarquías y las relaciones de poder que la parte, digamos, de género, ¿no? De solidaridad de género, que eso me parece también así como un dato muy, muy interesante. Entonces, bueno, volviendo pues a la pregunta de cómo nos sentimos nosotros como investigadoras en estos campos, ¿no? Sí, efectivamente no nos es fácil encontrar espacios para poder llevar a cabo estos grupos focales que nos hemos propuesto. Decidimos hacerlo en las especialidades más grandes y numerosas, que son las troncales, que son medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, ¿no? Y alguna otra mediana, de tal manera que tuviéramos esta visión, porque son 78 especialidades médicas, claramente no era tan fácil entrar. Pero la verdad es que sí estamos como muy satisfechas en el sentido de que ahora nos están buscando a nosotros porque se están dando cuenta que la posibilidad de abrir estos espacios de diálogo con los residentes sin autoridades, porque no permitimos que entre ninguna autoridad a estos grupos focales, los residentes han visto estos espacios como espacios pues de catarsis, espacios donde pueden hablar lo que nunca se dice, etcétera, y entonces pues ha resultado así como benéfico, ¿no? En un caso porque sí tenían problemas muy serios, en donde ya estaban renunciando residentes y cosas así atípicas, y entonces decían, sí, por favor, vengan y ayúdenos, ¿no? En otro también nos llamaron, por favor, vengan, porque ya había habido un suicidio o cosas como estas. Entonces, cuando las cosas se llevan al extremo y entonces ya hay signos muy notables, digamos, de que hay algo ahí que no está funcionando bien, entonces nos buscan. Pero sí, no es fácil, porque el tema que nosotros tratamos, que es el de la violencia, a nadie le gusta. O sea, es un tema del que nadie quiere saber, ¿no? Entonces sí hubo un caso en un hospital en donde el director estaba muy interesado en esto, ¿no? Que nos dijo, pero es que en este hospital no todo es tan malo, ¿no? Y le decíamos, no, doctor, por supuesto que no. El tema es que estamos hablando de violencia. Entonces, creo que la temática también como que tiende líneas que tocan aspectos problemáticos, complejos y difíciles de digerir muchas veces. Entonces, pues sí nos hemos sentido, por un lado, difícil para penetrar, pero porque también los hospitales en este país, la cultura hospitalaria es hermética y eso lo vuelve muy difícil, pero tal vez también la posición que ocupamos en la División de Estudios de Posgrado y el respaldo institucional de la UNAM nos permite también abrir, entre comillas, algunas puertas para poder hacer este tipo de ejercicios, de diagnósticos y lo que sigue. Yo complementaría bueno, yo intenté hacer este proyecto, bueno, no este proyecto, pero hablar de violencias hace unos 8 años dentro de los espacios hospitalarios y hubo una negativa rotunda en el espacio hospitalario donde me acerqué, pues porque sabían que probablemente se iba a dar a luz una serie de problemáticas complejas. Entonces, creo que también estamos en un momento coyuntural donde también la violencia está siendo cada vez más cuestionada en todos los espacios, no solo en la formación médica, en general en el espacio universitario, por ejemplo, que ya tenemos un protocolo, las defensorías, etcétera, sí han abonado al final para que se tenga que hablar de estos temas. Y efectivamente hay resistencias, pero creo que, como dice la doctora Liz, un elemento importante es el apoyo institucional que tenemos. Sí, esta metodología que nosotros utilizamos nos da un respaldo interesante y finalmente, pues los grupos focales
como muchas veces pasa cuando uno se acerca a los espacios de investigación, resultan catárticos muchas veces para los propios residentes, no necesariamente porque con solo la narrativa se vaya a resolver, pero por lo menos se sabe que está pasando. Muchas veces dentro de los espacios que vemos es que se encuentran que los pares están de las mismas formas. Y también hablando de, más bien ya acercándonos a las estrategias, lo que empezamos a ver es que las y los residentes saben que pasan estas situaciones y hacen sus propias estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, doy una de las cosas que vimos. Resulta que hay un médico en particular que saben que las y los hostiga, pero particularmente sabe que las hostiga a las mujeres. Entonces, el grupo de hombres de ese espacio de residentes decide que cada vez que esta alumna se va a acercar con este médico, la acompañan todos sus compañeros. Entonces, ahí hay una resistencia y una organización de cómo, ¿no? Igualmente, si hay un regaño porque hicieron una mala entrega de guardia, entonces se organizan para revisar entre todos la guardia y para que no haya esa represalia. Entonces, hay una serie de situaciones y también hemos visto, no en todos los casos, pero por ejemplo, residentes ya de mayor grado que se dan cuenta y están conscientes, porque esto no es el hilo negro, digamos, que hay una violencia intergeneracional y deciden romperla, ¿no? Entonces, no sé, había un espacio donde había le llamaban el puerquito, donde tenían que estar dando dinero cada vez que se equivocaban. Entonces, había un tema de ahí de extorsión importante, pues porque no era poco el dinero que se tenía que dar. Esto se había ido instrumentando por los residentes año con año hasta que una generación decidió cortar y quitar y romper ese porquito, ¿no? Entonces, bueno, son micro resistencias e igualmente también encontramos algunos médicos ya formados como médicos adscritos interesados en el tema, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con algunas estrategias que ya se han hecho en otros países que tienen que ver con esta parte de hacer este problema de todos. Es decir, por supuesto le pasa al que está siendo hostigada, al que está siendo humillada, pero todos tenemos que digamos, por lo menos llamar la atención de que algo está sucediendo. Le llaman estas políticas de bystander, donde no solamente es la relación entre estas personas, es la relación con la institución y con la audiencia que está viendo estas situaciones. Sabemos que es complejo porque por más que a lo mejor uno se queje de que está viendo que están maltratando al otro y que sabe que a lo mejor puede haber represalias por haberse quejado, pero un poco es ir cambiando esto como un problema cultural, que es lo que planteamos en un principio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta última reflexión mucho más esperanzadora, ¿no? Y me llamaba nada más como, ahora sí como la última pregunta, ¿ustedes han visto que en los espacios donde más inserción ha tenido esta reflexión, haya habido una revisión, por ejemplo, de los protocolos de violencia, de los reglamentos médicos? O sea, ¿cómo ha impactado esta reflexión, ¿no? Impulsada por su proyecto, por su trabajo, en la normatividad de las instituciones? O si debería hacerse en caso de que no haya sucedido, ¿no? O sea, ¿piensan ustedes que los protocolos deberían tener un asunto muy específico relacionado con el personal de salud por las muy particularidades formas en que sucede, o consideran que podría estar en un marco muy general porque finalmente es parte de un marco más general? Sería como una duda como mucho más específica respecto a las normatividades de las instituciones. Sí, pues muchas gracias por la pregunta. En realidad, pues digamos que el siguiente paso de nuestro proyecto, ¿no? Sería justo eso, poder crear una especie como de, no sé, literatura o algo que pudiera servir como estrategias para, digamos, paliar la violencia en espacios
clínicos educativos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces hacer como una serie de, primero, detección de problemáticas y en torno a las problemáticas detectadas, poder plantear soluciones que pudieran ser factibles de llevarse a cabo en general en los espacios clínicos, sin centrarnos solo específicamente en un hospital o en otro, pero sí en espacios clínicos donde se forman los residentes y que de alguna manera les pudiera servir como guía a las autoridades, a las instituciones, cuando se dan cuenta que tienen este tipo de problemáticas, ¿no? Y que pues habría que resolverlas y abordarlas. Y sí, hay muchas instituciones en donde las autoridades son omisas, pero hay otras en donde genuinamente están preocupadas por esta situación y sí están en la posición de cambiar. Muchas veces son los, digamos, mandos intermedios los que resultan los más resistentes a esto, ¿no? Entonces, los adscritos, los profesores, los Rs mayores, todos ellos que están en una posición de comodidad, digamos, en una posición ventajosa en ese sentido, pues son los que tienen resistencias a ceder ese poder que claramente ejercen, ¿no? Sobre los otros y sobre su alrededor. Entonces, el tema pasa por la cultura, por el asunto cultural, y el cambio se tiene que dar en muchos sentidos simultáneamente, de tal manera que pues las cosas se vayan transformando poco a poco y que haya menos tolerancia a expresiones de abusos y expresiones de violencias de diferentes tipos. Uh-huh. Y yo solamente agregaría que, bueno, ya algunas instituciones cuentan con protocolos de atención, de hecho también la función pública ha hecho algunos protocolos de atención a hostigamiento sexual, etcétera. El problema tiene que ver con la aplicación o la implementación ya en estos casos en particular. Y también yo creo que se tienen que tomar medidas que no solo sean de orden punitivo y solo, digamos, orientadas al ámbito legal, ¿no? Hay algunas otras que hay que pensar, intervenciones que tendrían que ser intermedias y que tendrían que dar solución pronta a problemas, por supuesto, dependiendo del cariz de los problemas, ¿no? Es efectivamente, si está ante una casa de abuso sexual, evidentemente tendremos que desplegar otro tipo de estrategias, pero creo que nos ha faltado a todos los que estamos en estos espacios, o bueno, los que están en estos espacios, a estrategias más innovadoras, imaginativas, de cómo se pueden también resolver estos problemas, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea pendiente que hay que darle duro a esa parte. Muchas gracias. Y bueno, esto último como una, pues una llamada, ¿no? Para no llegar a estos casos donde parece que los signos, lo que decía la doctora Jomón, ¿no? O sea, cuando ya tienen un caso muy delicado es cuando dicen, oigan, creo que sí tenemos un problema, ¿no? O sea, vengan y ayúdenos a resolverlo, porque creo que los focos están ahí en todos lados y creo que vale mucho la pena, ¿no? Generar estas estrategias cuando no hemos llegado a esos extremos ya tan delicados, pero que finalmente, como sabemos, la violencia es violencia, ¿no? Entonces, como tenerlas aquí también nos permite saber que hay como muchas posibilidades, ¿no? Y de verdad les agradecemos mucho habernos dedicado su tiempo. Tenemos mucho interés como institución en mantenernos en contacto con ustedes para poder seguir, ¿no? Aprendiendo de su trabajo y impulsando algunas estrategias en la propia universidad, donde sabemos que como espacio de formación médica, pues carga con estos hábitos, pero que estamos a tiempo de evitar, ¿no? Y de generar espacios más seguros para nuestros estudiantes, con la gran ventaja de que está a la disposición y de que no es una universidad enorme, ¿no? Donde haya muchos ejes ahí, sino creo que hay muchas posibilidades. Y de verdad les agradecemos muy sinceramente su tiempo y todo el proceso que fue largo y complicado, pero bueno, al final
Incluso tuvimos el gusto de conocer a la doctora Jamuy, ¿no? Y en este texto de verdad excepcional, que todo mundo debería leer y que es un gran aprendizaje. Y pues muchas gracias, doctora Sánchez y doctora Jamuy, por acompañarnos. El siguiente miércoles vamos a tener ya la última sesión de la emisión 2023 de la Cátedra de Estudios de Género y cerramos con la maestra Yuderquis Espinosa, de Epistemología Feminista Descolonial, reflexiones a partir de una investigación en curso. Les invitamos a seguir la transmisión. Ella va a estar también en Zoom desde República Dominicana y pues les esperamos y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí, alumnos, alumnas y a quienes nos acompañaron en las redes sociales. Y muchas gracias nuevamente a ustedes por acompañarnos en esta charla de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, muchísimas gracias.